Los precios aumentan ligeramente y el peruano empieza a tener un nuevo dolor de cabeza. El alza de precios en los productos sigue en aumento y se apodera en la mayoría de los mercados a nivel nacional. Esto se ha originado a causa de la inestabilidad política que trajo una incertidumbre en varios sectores, en productos como el arroz, que ha tenido problemas en la producción, al igual que frutas, verduras, pollos y carnes. Han sufrido una variación en sus precios con el pasar de los días. Según los especialistas, los precios seguirán incrementándose, mientras exista la división en poderes, causando más problemas al país y a su vez generando una incertidumbre como ya hemos visto durante el actual gobierno. Preguntamos a algunas personas de distintas partes de Lima sobre cómo les afectó la alza de precios en sus hogares, y esto fue lo que nos dijeron. La falta de ciertos productos necesarios en el hogar por el incremento de su precio base. También se puede observar que al haber un alza de precios, el ingreso fijo por el sueldo de los padres no se sostenía la rentabilidad de poder comprar los productos necesarios. Creo que las familias peruanas se han visto bastante afectadas por la alza de precios, más en lo personal creo que al tener que gastar más para poder cubrir las necesidades básicas como alimentos, vestimenta, vivienda, entre otros, ¿no? Cabe recordar que en la década de los 80 el Perú atravesó una de las épocas más difíciles de toda su historia, la hiperinflación. Alan García ya había asumido el cargo y la crisis económica se asomaba. Este problema venía de a pocos, ya que en el gobierno de Belaúnde se produjo la caída de las inversiones y del PBI de manera catastrófica. El primer gobierno de Alan García, de 1985 al 90, es considerado todavía como el peor gobierno en la historia del Perú. En términos institucionales, en términos económicos, ahí, por 50 céntimos, ¿no es cierto? Muy, muy cerca con otros gobiernos, incluso recientes, que compiten siempre por ver cuál es el peor gobierno de la historia del Perú. Es una cuestión en debate todavía. Pero ciertamente el gobierno de Alan García fue un gobierno que, a diferencia de otros gobiernos en los que se explicaba la deblaque, la destrucción, la crisis económica. En 1986, debido a los ingresos públicos e inversiones insuficientes para reactivar la economía, el gobierno utilizó préstamos externos y luego se volvió insostenible. Pero la decisión de limitar los pagos de la deuda externa del por ciento de las exportaciones convirtió al Perú en un país no elegible para los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Mucha prensa de esa época hablaban de que en algún momento los asesores de Alan García le sugirieron hacer una especie de choque, ¿no? Como lo hizo Fujimori algunos años después. Sin embargo, él, según algunas informaciones de prensa, se habría negado, ¿no? Se habría negado a lanzar un paquetazo. Y lo que había en ese tiempo eran prácticamente mini devaluaciones, ¿no? O paquetazos, digamos, no tan fuertes como lo hizo en su momento Fujimori, ¿no? Tras tomar algunas medidas ortodoxas, el país tuvo consecuencias graves como el aumento de gasolina en un 30%, el servicio postal, el servicio eléctrico, agua potable y alcantarillado subió en un 12%. También aumentaron y congelaron los precios de bienes y servicios. La pobreza se triplicó en un 45% y los precios se multiplicaron por 22.000 veces. García, el primer gobierno de García fue como un acordeón. A inicios del 85 se utilizó todos los recursos del Estado, había una aparente bonanza, con una moneda de un inti, uno podía pagar su pasaje, comprar su comida, había una burocracia una clase media que se sostenía además en un montón de gente del partido, con carnet partidario, que bebía de la ubre estatal, ¿no es cierto? Y que había sostenido una muy precaria y muy falsa clase media, que era una suerte de burbuja. Actualmente no existe una inflación como la que se vivió hace unas décadas atrás. Lo que sí se ha podido percibir es una ligera alza de precios en varios productos de primera necesidad, lo que ha producido una incertidumbre más en el gobierno de Pedro Castillo. En lo que va del año se ha realizado 2 paros de transportistas, por ende el traslado de alimentos de diferentes provincias hacia la capital se ha quedado estancado durante varios días,
lo que contrajo un ligero aumento de precios en algunas localidades de comercio. Sin embargo, en la situación actual, el campo de influencia de la política monetaria es aún limitado y no ha logrado un efecto inmediato en el control de la inflación, debido a su dependencia de factores externos. En varios mercados, los precios suelen tener cada día una variación, cosa que es habitual visualizar durante estas últimas semanas. Uno de los problemas que tiene el país es la incertidumbre. Los empresarios tienen una tesis que dicen que el riesgo se puede manejar, pero lo que es difícil de manejar es la incertidumbre. En este momento en el Perú, más que hablar de riesgo, porque siempre hay riesgo en cada decisión que tú tomas, es la incertidumbre, ¿no? Esperemos que las conversaciones con los gremios de transporte lleguen a buen puerto, ¿no? En conclusión, la crisis económica se ha venido produciendo desde que la pandemia ha iniciado a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país varios sectores se han visto afectados. Esto produjo problemas económicos y sociales. Las alzas de precios no son un fenómeno único en nuestro país, sino un fenómeno tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes y en desarrollo. ¿Qué solución darías para acabar con el alza? Las posibles soluciones a estos problemas se podría tener en cuenta los productos acostumbrados a comprar, es decir, que se compren los genéricos. También es realizar una tabla de presupuestos estimados a los gastos fijos en el hogar. Bueno, creo que se eliminarían los gastos innecesarios y tal vez hacer un presupuesto de los gastos familiares económicos y de ello para poder dar una solución respectiva a los gastos innecesarios, pues, ¿no? Y a la alza de precios. El gobierno no está teniendo un buen manejo en este momento de la economía por un tema de falta de confianza, ¿no? El gobierno necesita, el Perú tiene recursos, el gobierno tiene necesariamente que dar más muestras de confianza a los inversionistas. En este momento la inversión está en gran parte detenida, la inversión pública está en descenso, porque no hay confianza ante el gobierno. El gobierno ha hecho llamados en el extranjero para que los inversionistas inviertan en el Perú, pero lamentablemente hay que dar señales. Y esas señales, al menos hasta este momento, no se ven. Hasta el día de hoy no se ha presentado un plan de solución para acabar con estos inconvenientes. Por lo tanto, es urgente considerar otro tipo de medidas temporales que sean efectivas para aliviar las familias de bajos recursos.